Estamos conectados en este momento en Al Aire Libre con un colaborador, amigo, además excelente periodista, Alejandro Rincón, desde Nueva York, un punto estratégico el día de hoy con la noticia del momento, que es la captura de parte de Estados Unidos de quien fuera el presidente de Venezuela, por lo menos así se hacía llamar, aunque Estados Unidos no lo reconocía, Nicolás Maduro. Nueva York, un punto estratégico porque se menciona que ahí será imputado, pero todos los detalles los tienes tú, Alejo. Cuéntanos qué ha pasado, una mañana muy movida. ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte en este día que naturalmente tiene un carácter histórico y que en una circunstancia como esta, Andrea, yo creo que sí vale la pena subrayarlo con este calificativo que a veces en nuestras conversaciones con la audiencia se suele abusar mucho, ¿no? Ese término de qué es histórico y qué no, pero lo que sí hemos visto en el transcurso de esta madrugada, Andrea, es un hito en la historia de América Latina, una incursión directa pues de los Estados Unidos, producto de la cual pues se ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. En ese contexto, los últimos o los eventos, digamos, más importantes que ha trascendido en las últimas horas, ya después de esta captura, es la confirmación de que pues el Departamento de Justicia, específicamente pues el gobierno de los Estados Unidos, ha presentado ya una nueva acusación en contra de Nicolás Maduro e incluye a Cilia Flores. Recuerden que además esta es una causa que se denomina sobreseída en español, o su término en inglés es un superseding indictment, y esta causa sobreseída está hecha con base en otra acusación que se había presentado ya en el año 2020, que incluía específicamente a Nicolás Maduro, pero se le mencionaba con otros co-conspiradores, incluyendo a Diosdado Cabello y a integrantes de la que en ese entonces pues era la organización criminal colombiana conocida como las FARC. En ese contexto, esa nueva acusación que acaba de ser presentada, Andrea, asegura que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, o se les acusa directamente de ser parte de una empresa criminal a gran envergadura que por décadas se dedicó a facilitar el tráfico de muchas toneladas de cocaína sacadas directamente desde Colombia, pero facilitado el territorio venezolano para su transporte hacia Centroamérica y posteriormente a territorio estadounidense. Elemento adicional sobre esta acusación, Andrea, y con eso pues digamos cierro esta introducción pues para que avancemos en esta conversación, tiene que ver con la gravedad de los cargos que imputa el gobierno de los Estados Unidos, o más que la gravedad, digamos el carácter del lenguaje que está utilizando el gobierno estadounidense. Es una conspiración de narcoterrorismo que ante la ley de los Estados Unidos tiene un nivel de penalidad más alta y una severidad más alta. De manera tal que solo este término de que la causa que acaba de ser presentada sea de narcoterrorismo, pues abre un montón, digamos, como de discusión y debate sobre pues la suerte que enfrenta a partir de ahora Estados Unidos, a partir de Nicolás Maduro, discúlpame, que pues a partir de ahora está en manos de los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando en penas por este término narcoterrorismo? ¿Incluye pena de muerte? En Estados Unidos sabemos que es legal. ¿De qué estamos hablando, Alejandro? Clave esto que mencionemos, porque las acusaciones por narcoterrorismo, recuerda, son una derivación de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 aquí en Nueva York y de todo lo que se ha constituido como la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y todo lo que fue la consecuencia, digamos, en múltiples niveles y que pues transformó la historia del país. Además, se recuerda que esta acusación de narcoterrorismo es una designación que hasta la segunda o hasta el inicio de la segunda administración Trump, es decir, hasta hace prácticamente un año, estaba solo reservada para, digamos, otras circunstancias a nivel global, como por ejemplo los terroristas de ISIS, de Estado Islámico, o los de Boko Haram. Sin embargo, la administración Trump entra hace un año y llega con un carácter, una postura diferente frente a el narcotráfico y empieza a denominar a todas las personas que se acusan directamente de estas conspiraciones de tráfico de cocaína como narcoterroristas. Consecuentemente, ante el sistema judicial de los Estados Unidos, abre de inmediato la posibilidad de que se pida o de que el gobierno pueda solicitar la pena de muerte por estas acusaciones.
contexto adicional clave que también, te da, digamos, la dimensión también y que te sirve para tener elementos de referencia, los casos que hemos tenido en México recientemente, el Mayo Zambada, Correcto. los Chapitos, otros que también han sido traídos recientemente o más bien bajo el ala de la administración Trump y que están enfrentando esos mismos cargos de narcoterrorismo. Todos ellos han enfrentado pena de muerte, solo que pues la diferencia en el caso de los mexicanos es que pues por ley o por el tratado de extradición que existe en otros países pues no se puede pedir la pena de muerte y es por eso que pues estas personas no están enfrentando esa posibilidad, como ya se ha confirmado en citas judiciales. Estaremos por ver qué, digamos, será el futuro que enfrenta en este sentido tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, pero la acusación de narcoterrorismo sí implica la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos llegue a pedir la pena de muerte para los acusados. ¿Qué detalles tenemos? Recientemente nos compartías alguna información, Alejandro, pues en Fox dieron algunos detalles. Sí. Él intenta resguardarse en un lugar que parecía de máxima seguridad. Los soldados Sí. estadounidenses logran derribarlo y hay heridos. Danos un poco de detalles de lo que se conoce del operativo, por favor. Y en la mañana de este sábado, la primera, digamos, declaración formal que se ha dado con algunas precisiones sobre lo que fue el operativo en la madrugada aproximadamente o sobre las 2 de la madrugada, hora del este de los Estados Unidos. Indica, y esto vino directamente pues de la voz del presidente Trump en una llamada telefónica que hizo a la cadena de noticias estadounidense Fox News en su programa informativo de este sábado, y allí indicó que no solo fue un equipo especializado del Comando Delta, que son oficiales altamente entrenados para este tipo de operaciones sensibles, el que encuentra a Nicolás Maduro. Lo encuentran en su habitación junto a su esposa Cilia Flores, y lo que indicó también el presidente es que pues esta operación fue, digamos, muy sensible, una operación literal de extracción, de captura. A Nicolás Maduro se le encontró en esa habitación, en una habitación, y estaba alistándose para irse a un búnker. Sin embargo, pues las autoridades entran en un momento, digamos, a poco tiempo antes de que pues él lograra darse, pues digamos, a la fuga o refugiarse en un búnker. Lo que indican o lo que también ha trascendido como parte de esa entrevista es que en el contexto, digamos, de esta operación, algunos oficiales estadounidenses resultaron heridos, pero pues no de gravedad, como parte, digamos, de este tipo de situaciones fluidas. Y también lo que ha trascendido en las últimas horas son dos datos muy interesantes, y esto han venido directamente no han hecho parte propiamente de esa entrevista en donde el presidente Trump específicamente dio el dato sobre que fue capturado en una habitación antes de que se fuera a un búnker y que algunos elementos del operativo o de las autoridades resultaron heridos, pero lo que ha trascendido hace algunos momentos en contacto con algunas de mis fuentes, indica que en ese equipo Delta especializado del ejército de los Estados Unidos había también elementos del FBI que tienen experiencia en este tipo de operaciones, y además también ha trascendido que en efecto pues el éxito de esta operación ha sido consecuencia de la autorización que hace algunos meses dio el presidente Trump para que elementos de la CIA operaran dentro de Venezuela con el objetivo de recolectar información que pues fue clave finalmente para lograr esa extracción de Nicolás Maduro, de manera tal que pues también en todo nivel pues ha sido un esfuerzo conjunto de las fuerzas de la ley de los Estados Unidos, es decir, ha sido un operativo conjunto entre el ejército, la CIA, el FBI, y pues es, digamos, como un panorama general de lo que pues hasta ahora hemos podido establecer o confirmar sobre finalmente las circunstancias en medio de las cuales se ha dado la captura de Nicolás Maduro, que nos sirve o que me sirve además para subrayar también que pues más allá, digamos, del evento que está en desarrollo ahora, pues naturalmente también, y hay que decirlo, es un evento que está marcado en medio de una controversia, está cuestionándose ahora la legalidad o no de este tipo de incursión, digamos, más allá, digamos, de cualquier posición o postura política, pues de todos modos hay controversias por la forma, pues como se dio esta captura, si el Congreso de los Estados Unidos, que no fue notificado, esta acción, digamos, directa de la administración Trump, de manera tal que también estos asuntos están por resolverse, Andrea. Saldrán muchos más detalles, sin duda alguna. Alguien dentro del equipo cercano de Nicolás Maduro dio lo que llamamos nosotros en Colombia el pitazo, dio, digamos, el aviso, y esto se conocerá. Nueva York, ¿qué viene? El lunes dicen, sí. ¿A qué nos referimos para que la audiencia que nos ve, nos referimos con imputación? ¿Ya fue imputado? Sí. ¿Será imputado? Porque he visto medios que dicen que ya fue imputado. No, todavía no. Todavía no.
Esto es bien interesante por tenerlo en cuenta porque a la larga la ley y digamos el Código Penal aquí en Estados Unidos de todos modos tiene unos procedimientos específicos y son unos procedimientos estándar y eso es justamente lo que podemos esperar de pues no solo la situación judicial de Nicolás Maduro, sino qué esperan en las próximas horas. En ese contexto, los elementos claves por tener en cuenta son muy claros y son los siguientes. Por una parte, pues ya en custodia del gobierno de los Estados Unidos, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, pues ante las garantías constitucionales que tienen, pues deben tener una representación legal. Ellos tienen equipo de abogados privados aquí en los Estados Unidos. Muy probablemente en este momento ya ellos tienen que estar en contacto con quienes sean sus abogados. Estaremos por ver si Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán el mismo abogado, si irán juntos a corte. Si tendrán citas diferentes, pero en todo caso ellos pues también digamos tienen el derecho a tener una representación legal, mientras que pues el gobierno como tal y como ente acusador está también adelantando pues los procedimientos legales como para darse la legalización de la captura. Dicho esto, otro elemento clave, es altamente probable que en algún transcurso, o sea, en el transcurso del día, claramente, pues Nicolás Maduro y Cilia Flores ya tendrán que estar en territorio del estado de Nueva York, en donde avanzará su causa judicial. Una vez sean transportados desde el aeropuerto, o bien sea que lleguen a un aeropuerto donde hay unos hangares de la DEA, que están o bien en Long Island, que es suburbio de la ciudad de Nueva York, o bien en el norte del estado, en White Plains, en donde hay unos hangares de la DEA que se han utilizado anteriormente, por ejemplo, para la extradición del Chapo, o en su momento de Chapo Guzmán, o en su momento para el caso en contra de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Él tendrá que ir a prisión, muy probablemente será en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, que es la cárcel que actualmente está sirviendo para resguardar a los presos que están enfrentando cargos a nivel federal, tanto en el Distrito Este, que es en Brooklyn, como en el Distrito Sur de Nueva York, que es la Corte de Manhattan, donde pues está el caso de Nicolás Maduro. ¿Podríamos ver a un Nicolás Maduro a futuro junto al Chapo Guzmán? No, no, porque Chapo Guzmán recuerda que Chapo ya está cumpliendo su condena y él está en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado. Entonces él está, pero sí está bueno que lo referencies porque sí es la misma cárcel donde estuvo el Chapo en su momento. O sea, podría ser a futuro trasladado, no lo descartamos. Exactamente, sí, okay. Sí, claro. A futuro pudiera ser que llegaran a compartir cárcel. Es una posibilidad. Sin embargo, pues lo primero, y esto es lo que está por venir, entonces mientras se cumplen todos esos procesos, digamos, de legalidad de la captura, etcétera, finalmente, pues el primer procedimiento clave o la entrada, digamos, a esta gran causa judicial es un procedimiento que se llama de instrucción y arraigo, y entonces es aquí donde está la precisión. El pliego nuevo de cargos en contra de Nicolás Maduro y de Cilia Flores ya fue publicado. Fue publicado en la mañana de hoy. Okay. De manera tal que, pues, por eso es que se dice que se referencia que ya fueron, digamos, como imputados en este nivel. Pero, digamos, en este nivel es como ya se dio como la revelación de cuál es la acusación, pero hasta ahí. Porque realmente el primer proceso, digamos, como legal e importante ante el sistema judicial es la presentación y arraigo que con base en el estándar de la ley tiene que darse en un plazo inferior a 72 horas posteriores a la captura. Habitualmente, en otros procesos que hemos seguido históricamente, esa captura, esa instrucción de arraigo no sucede en un plazo superior a 1 o 2 días después de la captura. Entonces, recuerda además también el contexto de que, pues, igual las cortes y los entes digamos, judiciales, pues son entes administrativos, de manera tal que trabajan de lunes a viernes de 9 a 5. Sí. Consecuentemente, pues hoy y mañana, es decir, este sábado y domingo, será el día de preparación de los abogados, llegar a la cárcel, de ajustarse, etcétera. Y la presentación y arraigo sí es altamente probable que suceda en algún momento, aún no lo sabemos, o lo sabremos pues cuando estamos más cerca de la cita. Esa presentación tendría que suceder en el transcurso del lunes o en el transcurso del martes y a más tardar el miércoles. Más allá del miércoles no creo. Yo honestamente, mi apuesta en este momento, o sea, si vamos a hacer aquí quinielas de manera, yo creo que es altamente probable que ese arraigo sea tal vez el martes. O sea, puede ser el lunes, inmediatamente a primera hora, sin ningún problema.
pero probablemente pues además por el tipo de personaje que es, ¿sabes? O sea, no es cualquier persona la que han capturado, sí tienen Tal que cual. darse ciertos procedimientos en medio de todo y sí, para que se den esas garantías, de manera tal que yo creo que tiene que ser esa presentación y arraigo que habitualmente pues se hace ante un magistrado de arraigo en la corte, no es el juez que tiene ese caso, que además es un juez muy conocido que se llama Kevin Hellerstein, que es Ujú. además alguien que ha seguido pues, otros procesos de América Latina. Entonces, pues no es un juez que llega, digamos, como fresco a conocer la historia del continente, etcétera. Perdón, pero de manera tal que esa instrucción de arraigo tiene que ser en algún momento del lunes o del martes. Semana bastante movida, sin duda alguna, y muy informativa la que viene. En tu análisis, ya los hechos creo que son contundentes y cada vez saldrán más. Esperamos las palabras del presidente Donald Trump que dará más detalles. Pero rápidamente en el análisis, Alejandro, periodístico, dos temas. La posición de México, según tú, periodistas como Aristegui ya titulan: rechaza Sheinbaum la Sí, captura de Maduro. Así sí. lo tenemos que entender. Ella pone un mensaje diciendo, de acuerdo a la ley internacional, no al intervencionismo. Esa es la posición de México. ¿La vemos neutral o la vemos en el análisis periodístico como que sí está en contra de la detención de Maduro? Ella ha sentado una postura absolutamente en contra, cuestión que me sorprende porque la posición tradicional de la diplomacia mexicana ha sido siempre la de no tener realmente como posiciones mayores en este tipo de circunstancias. Es decir, la diplomacia mexicana se ha caracterizado, sobre todo en este tipo de capturas, más bien por ser, digamos, como un Neutral. tono neutro, Uh -huh. ni aquí ni allá, pero la voz de la presidenta Sheinbaum es muy clara. Uh -huh. Oposición total a esta, a los, digamos que a la oposición directa a los ataques en Venezuela, que es comprensible, pero pues el ponerse de lado de todos modos de las voces que están rechazando y digamos cuestionando la legalidad o no de la captura, pues marca una postura muy clara. ¿Eso puede Y afectar las relaciones con Donald Trump? ¿México, bilaterales? si, si no escala más la retórica, yo creo que puede quedarse ahí. Finalmente, pues los gobiernos tienen pues su derecho de plantear sus posturas, finalmente pues a nivel diplomática, pero pues de todos modos ella como jefa de Estado es la responsable de la diplomacia mexicana en este caso en particular. A no ser que, digamos, la presidenta suma, digamos, como posiciones adicionales o siente o se vuelva, digamos, como una voz, digamos, como crítica más amplia de este caso, no tendría por qué generarle riesgo a la relación con los Estados Unidos. Por el contrario, una de las consecuencias directas, no lo dudes sin duda alguna, de lo que ha sucedido en la madrugada de este sábado en Caracas es pues finalmente la lucha contra el narco allí en México. Es decir, Es un estas mensaje. acciones, exactamente este tipo de acciones también envían mensajes muy directos y pues para nadie es un misterio que y esto, digamos, te lo digo yo como alguien que ha cubierto estos procesos judiciales y en particular de narcotráfico por la última década aquí en Nueva York. En este tiempo uno también aprende, Andrea, que las redes de narcotráfico y las redes de crimen transnacional, pero específicamente las dedicadas al tráfico de estupefacientes, terminan estando conectadas todas en algún nivel, de manera tal que esta disrupción de lo que ha sucedido en Venezuela naturalmente tiene consecuencias para las estructuras que están allí todavía operando en Colombia, las que operan en Centroamérica y naturalmente los Claro. cárteles mexicanos, que son todos Claro. los receptores de todas las drogas que salen de Sudamérica y que son el puente para llegar a Estados Unidos. De Sí. manera tal que es un mensaje muy claro. Y Y también, también Sheinbaum, yo creo que este mensaje lo da Alejo teniendo presente sí, como te manifiesto no intervencionismo porque ajá, sobreentiende entre líneas que podría pasar en México, ¿no? Entonces la postura de México es no te metas acá, porque la ley internacional dice no te metas acá, ¿no? Por ahí exacto, sí, lo entendemos sí, también. también, Ok. absolutamente cierto y pues con toda la razón, es decir, digamos que pues, a ver, también pues no es lo mismo la relación de los Estados Unidos con México que con el gobierno o con el régimen de Maduro, ¿me entiendes? Pero de todos modos es un mensaje muy claro de Sí. que pues la administración Trump realmente pues está con un pie firme, muy claro y contundente en tomar acciones pues para desmantelar en la medida de lo que pueda
ese monstruo tan grande que pues son las redes de narcotráfico, ¿no? Que pues tanto impacto y pues tanto daño han tenido en el continente y pues que en este momento y que en esta jornada que estamos escribiendo historia, incluso a través de esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Andrea, porque pues finalmente esta es nuestra misión como periodistas, escribir la historia con los hechos, con los datos confirmados en medio de esta era de desinformación, ¿no? Tal cual. De manera tal que pues seguimos construyendo esta historia tan importante para nuestro continente y pues veremos para dónde va. Así es, y siempre hay alguien arriba, y yo con esto termino, porque siempre pues uno llegaría a pensar, Maduro recientemente daba declaraciones pues fuertes, como no teniendo miedo, y eso a mí me hacía pensar de una posible negociación, de que había ahí como tratos. ¿Crees que podría ocurrir esto con Maduro? Finalmente tratando de perseguir a un pez más gordo, no sé Diosdado Cabello ahí cómo figure. Bueno, pues de inmediato, de momento, dos temas. Por una parte, la salida de Maduro y de Cilia, de todos modos, si tú miras en este momento en terreno, no está cambiando la situación interna de Venezuela. Como muy bien lo has mencionado, Diosdado sigue allá, Vladimir Padrino sigue allá, Delcy Rodríguez supuestamente está en Moscú, que pues técnicamente bajo la estructura falsa, criminal, inventada por Maduro, no sé qué, Delcy la vicepresidenta, ella es la que tendría que estar a cargo, pero pues la mujer no ha aparecido. De manera tal que no estaría, digamos, como tan seguro de, por una parte, ese cambio, digamos, de la situación interna inmediata en Venezuela. Es decir, la caída de Maduro, o sea, vamos a ver mañana a María Corina Machado y Edmundo González regresando juntos a Venezuela y asumiendo el mandato popular. Pues es lo que esperan muchos, pero los venezolanos no han salido a las calles precisamente porque no entienden qué está pasando. Entonces, eso por una parte. Y por otra, yo pensaba mucho, sobre todo y cada que lo veía con las actitudes de Maduro, sobre todo, saliendo a bailar, la canción de Yes Peace, No War, Mr. Trump, esas dinámicas son pura arrogancia. Y pura arrogancia porque hasta ahora él se había mantenido firme en que literalmente podría, sí, diálogo, negociación, y enredaba la pita. Pues se enredó la pita hasta la madrugada de hoy. Y eso en particular, tal vez a futuro, porque, es decir, esto mi intuición periodística, sobre todo me lo dice mi tradición de cubrir estos procesos judiciales. Si hay algo que los fiscales y al gobierno de los Estados Unidos le moleste profundamente, es la actitud arrogante de un líder y de un narcotraficante como Nicolás Maduro. Él solito le molesta profundamente. Clavó el puñal, sí, total. Le molesta demasiado y los fiscales en su momento lo van a ver. Y estoy seguro de que probablemente si esto llega a una instancia, digamos, de juicio, que no sabemos, muy probablemente eso va a salir al aire. Las actitudes arrogantes de Maduro, la burla ante el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano, ante lo que todo el mundo veía, y bueno, tantas cosas y tantos adjetivos, pero pues para no extender tanto esta otra historia que pues ya es bien conocida, pero el tema de fondo es esa actitud de arrogancia, la va a pagar muy caro, o ya le está pagando muy caro. Pues quedan muchas preguntas en el tintero. El petróleo hasta el momento no se ha desestabilizado. Sabemos que ahí podría haber un interés de Estados Unidos. Tenemos esta idea de si María Corina Machado estará ya en Venezuela, como tú lo dices, si habrá nueva presidencia. Todos a la expectativa. Esto es algo que no desarrollamos en esta conversación, pero ojalá podamos contar contigo, Alejo. La verdad, eres uno de los mejores periodistas que he conocido y desde un punto neurálgico de la globalización, de la realidad internacional, Nueva York. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente Donald Trump y siempre pues tratando de unir las piezas porque en la política nada es coincidencia. Y ven, pues una Nobel de Paz y ahora esto, que nos... Bueno. Que nos gire un poquito aquí. Esa es la idea. Construir esta realidad y, como digo yo, en este medio, la verdad de lo que nos pasa. Alejo, un abrazo grande, un beso y gracias siempre por estar disponible y por, pues, aterrizarnos estos temas. Hasta la próxima. Un placer estar escribiendo esta historia de nuestro continente a tu lado. Un abracito, Alejo. Muchísimas gracias. Bye. Al aire libre.
con Andrea Jaramillo.